Un extraño monumento fue erigido en Estados Unidos, donde se detallan 10 nuevos mandamientos para formar un nuevo orden mundial. Volvamos a hablar de las piedras guía de Georgia y cómo marcaron la agenda de los oscuros acontecimientos que fuimos viviendo. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Hola amigos, soy Sebastián, la persona detrás de Testigos del Oculto, y me presento no solo para celebrar los 5 años del canal, sino para invitarlos a acompañarme en un nuevo proyecto, La Tienda del Oculto, un lugar donde encontrarán libros raros y descatalogados sobre alquimia, esoterismo, misterio, ufología y todos los temas que nos gustan. Además, con cada compra recibirán una silografía que oculta un enigma, que si son capaces de resolverlo, les entregará un código de descuento para su próxima compra. Recuerden, La Tienda del Oculto, libros raros para gente curiosa. Aquella persona visitó Elberton. Hace 5 años subía mi primer video, que lamentablemente ya no está disponible porque así lo prefiere YouTube. Y por eso me pareció que este es un buen momento para recuperarlo. Fue en junio de 1979 cuando un misterioso hombre visitó Elberton, un pequeño pueblo en el condado de Georgia, en Estados Unidos. Se lo veía serio, distante y siempre elegante, paseando por la ciudad sin hablar con nadie, haciendo sentir incómodos a los locales, quienes se sentían observados como si estudiase su rutina. Incluso cuentan que llegó a rentar una avioneta con la que recorrió todo el pueblo y sus alrededores, como si estudiase su geografía. Al parecer, esa información le fue útil, ya que al poco tiempo se acercó a las oficinas de Elberton Granite Fishing Company, en las oficinas de su presidente Joe Fenley, para presupuestar un misterioso monumento. Y aunque Fenley intentó explicarle que su compañía solo vendía al por mayor, aquel misterioso hombre le acercó una propuesta irresistible, asegurándole que el dinero no sería un problema, ya que pertenecía a un grupo selecto de personas que estarían dispuestas a financiar su proyecto desde 6 cuentas bancarias alrededor del mundo. El forastero le explicó que acababa de adquirir una parcela en una de las colinas de Elberton en efectivo, pretendiendo no dejar ningún rastro de su identidad, y traía consigo los planos de su monumento. 4 paredes de granito orientadas a los puntos cardinales, una columna central y una última losa a modo de techo. Un monumento que debía estar perfectamente orientado a los astros, ubicando por pequeños orificios la estrella polar y el movimiento de los solsticios y equinoccios. Y en cada losa, de 6 metros de alto, debían estar tallados 10 nuevos mandamientos que orientaban a la sociedad a una nueva edad de la razón, escritos en un idioma diferente por cada cara: inglés, español, suajili, hindi, árabe, chino antiguo y ruso, dejando además una cápsula del tiempo enterrada 6 metros bajo tierra con una placa que, además de hablar de su autor, ocultando su nombre bajo un seudónimo, y de sus contribuyentes, a quienes describe nuevamente como un pequeño grupo de americanos quienes buscan una nueva edad de la razón, la placa no establece una fecha de apertura de la cápsula. Extraño, ¿verdad? Fenley estaba sorprendido, no sabía qué responder. Una obra de semejante envergadura demandaría una exagerada precisión y mano de obra calificada, siendo presupuestada en más de 7 cifras, pero como el extranjero aseguró, el dinero no sería un problema. Rápidamente Fenley se puso en contacto con su banquero, Wyatt C. Martin, quien sirvió como intermediario, jurando guardar el secreto, permitiéndole a aquel hombre ocultar su identidad en los documentos bajo el seudónimo de R.C. Christian. El monumento fue inaugurado en la colina más alta de Piedmont, a 11 kilómetros al noroeste de Elberton. Y sí, 11, siempre 11. En una zona que los indios Cherokee conocen como Alye Li Alohi,
el centro u ombligo del mundo. ¿Recuerdan el Axis Mundi? Curioso. Fue el 22 de marzo de 1980, en una ceremonia a la que R.C. Christian no asistió y nunca más se supo de él. Aquellos 10 nuevos mandamientos rezaban: mantener a la humanidad a menos de 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza, guiar sabiamente la reproducción, mejorando la condición y diversidad de la humanidad, unir a la humanidad con una nueva lengua viviente, gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con razón templada, proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos, permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles, balancear los derechos personales con obligaciones sociales, valorar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito, no ser un cancro sobre la tierra, dejar espacio a la naturaleza, dejar espacio a la naturaleza. Mientras que en la losa del techo tenía un mismo mensaje tallado en 4 idiomas antiguos: cuneiforme babilónico, griego clásico, sánscrito y jeroglífico, las 4 lenguas del mundo antiguo que decían: que estos sean los principios de una edad de la razón. 10 mandamientos con un claro mensaje: unir el mundo en una única nación bajo una ley, una religión y un idioma, el nuevo orden mundial, tras una grave despoblación. Mientras que la edad de la razón hace referencia a los fundamentos filosóficos de Thomas Paine, escritor, político y revolucionario estadounidense, miembro de la Orden Rosacruz, una fraternidad mística y esotérica surgida en Europa por los siglos XVI y XVII, que mezcla los principios filosóficos masónicos y el cristianismo esotérico y gnóstico. Fundada por el monje y alquimista alemán Christian Rosenkrautz tras un viaje místico en Medio Oriente. Y recuerdan el seudónimo del constructor de las piedras guía, R.C. Christian Rosenkrautz. Una edad de la razón donde Thomas Paine promovía una visión del mundo basada en la razón, la ciencia y la libertad de pensamiento, opuesta al dogma religioso. Unos fundamentos que relacionan a R.C. Christian con el profesor de genética médica y biológica de la Universidad George Washington, el profesor Robert C. Cook, quien solía tener un postulado eugenético y hasta llegó a escribir un libro titulado Human Fertility: The Modern Dilemma, cuyo nombre es similar al seudónimo R.C. Christian. Y hay quienes dicen que pudo haber sido financiado por el oscuro magnate Ted Turner y Planet Parenthood, aunque mejor no ahondar en ese tema. Mientras que la edad de la razón podría relacionarse con la edad dorada, el momento presente en todas las religiones donde los dioses conviven con los hombres y no hay hambre, dolor ni sufrimiento. La vida de este monumento fue complicada, siendo objeto de múltiples vandalismos por estar relacionado con las conspiraciones del nuevo orden mundial. Y por eso, el municipio de Elberton se ocupó de custodiarlo con seguridad privada y cámaras de seguridad. Y aún así, no pudieron detener los vandalismos, o quizás la vida del propio monumento, y ahora me comprenderán. Fue el 11 de septiembre, y qué fecha, ¿no? 11 de septiembre, pero de 2009, cuando William Jeremy Ellis, un joven de 37 años y sus amigos, cortaron un cubo de 15 centímetros de la placa escrita en inglés y español, aduciendo razones personales, numerológicas y esotéricas. Y de esto no se habla nada. Pero es curioso que al intentar rastrear a William Jeremy Ellis, descubramos que jamás existió alguien con su nombre en los registros de Elberton. Incluso esta foto parece un retrato robot, una creación artificial. Incluso si vemos fotos del monumento previas a 2009, descubrirán cómo parece que el cubo ya estaba preparado para ser cortado. Y a eso me refiero con que el monumento estaba vivo,
ya que ese hueco que dejó supuestamente William Jeremy Ellis luego fue ocupado en la madrugada del 16 de agosto de 2014 por un misterioso cubo de 6 pulgadas de largo, ancho y alto, 666, teniendo sus caras talladas con números, el 20, 14, 8 y 16, una doble M y la palabra Jam. El cubo fue rápidamente destruido, pero afortunadamente se guardaron registros, con lo que hoy podremos analizar sus misteriosas tallas. Este análisis ya lo hice en aquel video condenado, y es una de las razones por las que decidí recuperar este tema, porque relaciona este misterioso monumento con oscuros desastres que enfrentamos en los últimos años. La doble M en números romanos significa el número 2000, y si le sumamos el resto de números presentes, podemos encontrar la fecha en que fue colocado el bloque, 16 de agosto de 2014, lo que sirve como pista para saber que este cubo representa fechas. Entonces, si a 2000, formado por la doble M, le sumamos el 8, nos da el año 2008, donde ocurrió la última gran crisis financiera. Si pasamos al 2014, nos encontramos con el año en que surgió la pandemia de ébola. Ahora, en 2016, fue un año interesante. Fue el año de la elección de Donald Trump y un cambio de paradigma en la política mundial, en el que se consumó el Brexit de Gran Bretaña, y el año de la crisis del Zika y varias crisis migratorias. Y finalmente nos encontramos con 2020, y vean lo que decía en aquel video publicado un 22 de febrero de 2020. Viendo todo esto, ¿qué nos depara el 2020? Las alarmas mundiales son muchas. Crisis económica latente, conflictos bélicos, desastres naturales. Y solo llevamos un par de días. Pero teniendo en cuenta estos mandamientos y su carácter eugenético, ¿cómo no hablar del coronavirus? Este virus que brotó junto al Año Nuevo Chino, que tiene dudosa procedencia y se contagia rápidamente de persona a persona. Virus que fue declarado por la OMS como emergencia internacional. Les recuerdo que esto lo dije un 22 de febrero. Faltaba menos de un mes para que la OMS declara el patógeno como una pandemia, un 11 de marzo de 2020. Siendo además el 2020 el año en que se completaba el periodo de 11 años del que les hablé en este video y explica la importancia de esta portada de The Economist. Y aún nos queda descifrar la palabra Jam, pero eso lo haremos en su momento, porque estamos yendo en orden cronológico. No podemos evitar recordar la destrucción de las piedras guías de Georgia, ocurrida la madrugada del 6 de julio de 2022. ¿Recuerdan la importancia del número 6 en este monumento? Son 6 losas que miden 6 metros de alto y hay una cápsula de tiempo enterrada a 6 metros de profundidad, además del cubo de 6 pulgadas de largo, alto y ancho, el 666. Y las piedras guía son detonadas un 6 de julio de 2022, un año que sumado vuelve a dar 6. Todo muy casual, ¿no? En un evento que además ocurrió a las 4:03 minutos y 33 segundos exactos, como pueden verlo en pantalla. ¿Casualidad? No, ¿verdad? Sobre esto aún tiene un video, aprovechen para verlo. Pero sí quiero destacar que nunca se encontraron culpables, pese a, como les dije, la importancia que le daban en Elberton a la seguridad del monumento. Y la zona fue rápidamente limpia, pese a que solo, como ven, fue destruida una única losa. Extraño, ¿verdad? 2022, un año que comenzó con el problemita entre Ucrania y Rusia. Son todas casualidades. Y qué curioso, porque la doble M también puede leerse como WW, World War, Guerra Mundial. Finalmente llegamos a la palabra Jam, que puede traducirse de inglés como colapso, aunque es curioso que al escribirla en el traductor detecte el idioma no como inglés, sino como indonesio, y se traduzca como a tiempo
un colapso oportuno. Y es curioso porque si a cada letra de la palabra jam le damos un número, según su posición en el alfabeto, dará como suma el 24. 2024. ¿Recuerdan qué ocurrió el año pasado? Nuevamente Trump fue electo presidente tras un extraño ataque, ocurrido curiosamente el 13 de julio de 2024, 2 años y 1 semana tras la destrucción de las piedras guía de Georgia. ¿Otra casualidad? ¿Realmente lo creen? ¿Ven por qué digo que el monumento estaba vivo? Quizás esperaban un momento específico para completar la fecha en que debía ser abierta la cápsula del tiempo. Y ahí quiero hablar de una segunda traducción a la palabra jam, que algunos la relacionan con Juice Anno Mundi, el día del juicio mundial. ¿Ven por qué era importante volver a contar esta historia y por qué borraron mi video? Aunque también es importante para lo que hablaremos en el próximo video. ¿Conocen algo sobre Soujo Anna? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.